La última vez que vi a mi padre con vida, estaba de rodillas en el maizal, con los ojos en blanco y murmurando el nombre de algo que yo nunca le había escuchado mencionar. Tenía las manos enterradas hasta las muñecas en la tierra mojada. No gritaba, no lloraba, solo murmuraba, con una calma que me heló la sangre más que cualquier grito que hubiera podido escuchar en mi vida. Lo que vi esa noche en el campo no fue un animal, no fue el viento, no fue mi imaginación. Era algo que llevaba años esperando que alguien de mi familia lo mirara directamente a los ojos. Y esa noche encontró lo que buscaba. Lo que les voy a contar ocurrió en el rancho donde nací, en una comunidad pequeña enclavada entre cerros y milpas en el estado de Guerrero, donde la gente todavía le reza a la tierra y le teme a la oscuridad con el mismo fervor. Bienvenido a Te Están Mirando. Si eres nuevo aquí, suscríbete porque cada historia que subimos es más oscura que la anterior. Me llamo Aurelio. Tengo 43 años, aunque cuando miro al espejo a veces siento que tengo el doble. Crecí en el rancho El Quelite, un lugar donde las noches huelen a tierra húmeda y a leña quemada, donde los gallos cantan antes de que amanezca y donde los perros a veces aúllan sin razón aparente mirando hacia el cerro que los viejos del pueblo llaman simplemente el cerro del que espera. Nadie nos explicaba por qué se llamaba así cuando éramos niños. Cuando preguntábamos, los adultos cambiaban el tema o nos miraban con esa expresión que ahora reconozco perfectamente, la de alguien que sabe algo que preferiría no saber. Mi padre, don Eusebio, era un hombre de campo en el sentido más completo de la palabra, manos agrietadas como corteza de árbol viejo, espalda ancha de cargar costales de maíz desde los 15 años. Un hombre que se levantaba antes que el sol y que no creía en nada que no pudiera tocar con sus propias manos. Nunca lo escuché hablar de fantasmas, de brujos, ni de ninguna de las cosas de las que murmuraban las señoras mayores cuando se juntaban a desgranar maíz por las tardes. Por eso lo que ocurrió me partió por dentro de una manera que todavía no termino de entender. Todo empezó 3 semanas antes de la noche que les describí al principio. A finales de octubre, cuando el maíz ya estaba crecido y los vientos empezaban a bajar del cerro con ese frío particular que huele a algo viejo, a algo enterrado. Mi padre comenzó a levantarse más tarde de lo normal. Para él eso era una señal de que algo andaba mal, porque don Eusebio llevaba 40 años despertando antes de las 5 de la mañana sin necesidad de alarma. El cuerpo se le había programado solo con décadas de trabajo. Cuando mi madre lo vio bajar a las 7 una mañana, con los ojos medio cerrados y el pelo revuelto, se preocupó. ¿Dormiste mal, viejo? Él se sentó a la mesa y tardó un momento antes de contestar. Eso también era raro en él. Mi padre era hombre de pocas palabras, pero palabras directas. Soñé con el cerro, dijo. Mi madre lo miró. Yo también, desde la entrada de la cocina donde estaba terminando de ponerme las botas. Ninguno de los dos dijo nada, pero los dos pensamos lo mismo. ¿Cuándo había soñado don Eusebio con algo que no fuera la cosecha o el ganado? Él bebió su café en silencio y no volvió a mencionar el sueño. Pero al día siguiente se levantó tarde otra vez. Y al siguiente, y al siguiente. Al cuarto día me acerqué a preguntarle directamente. Éramos así, mi padre y yo, sin rodeos. Papá, ¿qué está pasando? Él estaba sentado en el banco de madera afuera de la casa, mirando hacia el maizal. La mañana era gris, el cielo cargado de nubes bajas que hacían que todo pareciera más pesado, más apretado. Tardó tanto en responder que ya iba a repetir la pregunta cuando habló. ¿Hay algo en el cerro, Aurelio? ¿Un animal? No. Me senté a su lado. El viento movió las hojas de maíz con ese sonido que de noche puede parecer susurros, como si alguien estuviera hablando entre las plantas en voz muy baja. ¿Qué ves en los sueños, papá? Él no me miró. Siguió con los ojos fijos en el maizal. No son sueños. Son visitas. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana me recorrió la espalda entera. Porque eso sí sonaba a las cosas que decían las señoras viejas. Y don Eusebio nunca, en 43 años que yo llevaba conociéndolo, había dicho algo así. ¿Visitas de quién? Pero ya no contestó. Se levantó, agarró su sombrero y se fue al campo.
Y yo me quedé en el banco, mirando hacia el cerro, sintiendo por primera vez en mi vida que el cerro también me miraba a mí. Los días siguientes noté cosas pequeñas, detalles que por sí solos no significarían nada, pero que juntos formaban un patrón que me llenaba de una inquietud que no sabía nombrar. Los perros dejaron de dormir cerca de la casa. Siempre habían dormido en el porche, pegados a la pared de adobe, formando un bulto de pelo y ronquidos que era parte del sonido normal de las noches del rancho. Una noche me levanté a las 2 de la madrugada a tomar agua y noté el silencio inusual. Salí al porche y no había ningún perro. Los encontré al día siguiente acurrucados todos juntos detrás del establo, lo más lejos posible del maizal, temblando aunque no hacía tanto frío. El ganado empezó a ponerse inquieto al atardecer. Las vacas mugían de una manera diferente, con un tono más agudo, más desesperado. Mi tío Cándido, que vivía en el rancho vecino y que llevaba toda su vida con animales, vino un día y se quedó mirando el comportamiento del ganado con el ceño muy fruncido. «Estos animales huelen algo», me dijo. «Algo que no debería estar aquí». «¿Qué cosa?», él me miró de reojo. «¿Tu papá ha estado yendo al cerro?», me sorprendió la pregunta. «No que yo sepa». «¿Por qué?». Mi tío no contestó. Escupió al suelo, se puso el sombrero y se fue sin despedirse, que era algo que tampoco hacía nunca. Esa noche, acostado en mi cama, escuché algo que al principio confundí con el viento entre el maíz. Pero el viento entre el maíz tiene un ritmo. Entra, sale, se mueve. Esto no se movía. Era un sonido constante, uniforme, como un zumbido bajo y profundo que no venía de ningún punto específico, sino de todas partes al mismo tiempo, o quizás de ninguna. Me quedé quieto, sin respirar, con los ojos abiertos en la oscuridad de mi cuarto. El sonido duró tal vez 3 minutos, y luego paró, y en el silencio que quedó después, escuché, clarísimo, desde el cuarto de mis padres al final del pasillo, la voz de mi padre, murmurando. No podía distinguir las palabras. Me levanté con cuidado descalzo sobre el piso de cemento frío, y me acerqué a la puerta del pasillo. La voz de mi padre era constante, monocorde, como alguien rezando pero en un idioma que yo no reconocía. Puse la mano en la manija de su puerta. La madera estaba fría, más fría de lo que debería estar. Y desde adentro llegaba un olor que no supe identificar en ese momento, algo entre tierra mojada y algo más oscuro, más denso, como madera podrida o algo quemado hace mucho tiempo. Abrí la puerta. Mi padre estaba sentado en la cama de espaldas a mí, mirando hacia la ventana. La ventana daba hacia el maizal, hacia el cerro. Seguía murmurando. «¿Papá?». Se detuvo inmediatamente. Un silencio total, como si hubiera pulsado un botón. Lentamente, muy lentamente giró la cabeza hacia mí, y en la penumbra del cuarto lo que vi en su cara me hizo dar un paso hacia atrás. No era la expresión de alguien que acaba de despertar. Era la expresión de alguien que no había estado dormido en absoluto. Los ojos bien abiertos, brillantes, con esa clase de brillo que no viene de adentro sino que parece reflejar algo que está afuera, algo que el que mira no puede ver. «Ya vete a dormir, Aurelio», dijo, con su voz normal, como si todo fuera completamente normal. Cerré la puerta, me fui a mi cuarto, y no dormí nada esa noche. Espera, antes de continuar, si esta historia ya te está poniendo los pelos de punta, imagínate lo que viene. Suscríbete ahora, y activa la campana. No te puedes perder lo que sigue. Al día siguiente, muy temprano, fui a buscar a Doña Refugio. En todos los ranchos de la región hay alguien como Doña Refugio. Una mujer de más de 80 años que sabe cosas que nadie más sabe, que ha visto cosas que nadie más quiere ver, y que habla de esas cosas con la misma naturalidad con que habla del clima o de la cosecha. La gente del rancho la respetaba y le temía a partes iguales. La encontré sentada en su mecedora, desollejando frijoles como si me hubiera estado esperando. No le conté todo de golpe. Fui despacio, pero ella me paró a la mitad. «¿Tu papá huele diferente?». Me quedé helado. Sí, había algo,
Un olor muy sutil pero diferente. Algo terroso, viejo, que a veces cuando pasaba cerca de él me revolvía el estómago levemente. Sí, dije. Ella asintió con una calma que me perturbó más que cualquier expresión de alarma. Le pusieron un llamado. ¿Qué es eso? Hay cosas en los cerros, hijo. Cosas que llevan muchos años. Antes de que existieran los ranchos. Antes de que llegaran nuestros abuelos. Cosas que a veces se fijan en alguien. Y cuando se fijan, lo llaman. Todas las noches lo llaman hasta que esa persona va. ¿Va a dónde? Doña Refugio me miró con esos ojos pequeños y oscuros que parecían haber visto demasiado. Al cerro, hijo. Van al cerro. Y los que van, no regresan igual. Me explicó que había una manera de cortar el llamado, hierbas, una oración específica, una limpia que debía hacerse antes de que pasaran 40 días desde que empezaron las visitas. Después de los 40 días, ya no había nada que hacer. ¿Cuándo empezó? Me preguntó. Conté. 3 semanas y media. 25 días. Nos quedan 15 días, dije. Ella asintió. Tráemelo mañana temprano. Volví al rancho con el corazón latiendo con más fuerza, pero también con algo parecido a la esperanza. Teníamos tiempo. Podíamos parar esto. Pero cuando llegué, mi madre estaba en el porche con una expresión que derrumbó todo lo que acababa de construirme. Tu papá se fue al cerro. ¿Cuándo? Hace como 1 hora. Dijo que iba a revisar los límites del terreno por ese lado. Pero Aurelio... Se le quebró la voz. Aurelio se fue sin machete, sin agua, sin nada. Tu padre nunca sube a ningún cerro sin su machete. Corrí. El maizal a esa hora de la tarde tenía esa luz anaranjada del final del día, que en otras circunstancias hubiera sido hermosa. Las plantas me llegaban a los hombros, y tuve que abrirme paso entre ellas, sintiendo cómo las hojas me cortaban los brazos con sus bordes afilados, sin importarme. El olor a tierra húmeda era intenso. Y debajo de ese olor otra vez ese otro olor que había sentido en el cuarto de mis padres. Más fuerte ahora. Mucho más fuerte. Lo encontré al borde del maizal, justo donde el terreno cultivado terminaba y empezaba la subida hacia el cerro. De rodillas. Las manos enterradas en la tierra. Los ojos en blanco. Murmurando el nombre de algo que yo nunca le había escuchado mencionar. Exactamente como se los describí al principio. Me acerqué. Puse mi mano en su hombro. La temperatura de su cuerpo era anormal. No de fiebre. Al revés. Frío. Un frío que no debería tener un hombre vivo, arrodillado bajo el sol de la tarde. Papá. Nada. Papá, mírame. Lentamente los ojos volvieron. El blanco desapareció. Las pupilas regresaron, y mi padre me miró con una expresión de confusión absoluta, como alguien que despierta en un lugar que no reconoce. ¿Qué hago aquí?, murmuró. No importa. Vamos a la casa. Lo ayudé a levantarse. Tenía las manos llenas de tierra, las uñas negras, y en la palma de la mano derecha, grabada en la suciedad, había una forma que me costó identificar al principio. Era una figura, trazada con el dedo, probablemente mientras estaba en ese estado. Una figura que parecía un hombre de pie, con los brazos extendidos hacia arriba. Pero la cabeza no era de hombre. Era algo alargado, oblongo, como el cráneo de algo que no pertenecía a ningún animal que yo conociera. Lo borré con mi pulgar antes de que él pudiera verla. Esa noche no dormí. Me senté en la sala con todas las luces prendidas, escuchando. A las 3 de la mañana empezó, voz baja. Primero el zumbido, más fuerte que nunca, tan fuerte que podía sentirlo en el pecho, como si algo estuviera vibrando dentro de mis propias costillas. Luego los pasos. Pasos lentos. Del cuarto de mis padres hacia el pasillo, me paré de un salto, me planté en el pasillo, y vi a mi padre caminar hacia la puerta de la casa con los ojos abiertos pero en blanco, dormido, o algo que se parecía al sueño pero que no lo era. Papá, para. No paró. Me puse delante de él. Le puse las 2 manos en los hombros. Era como empujar una pared. El hombre siguió avanzando como si yo no estuviera ahí, con una fuerza que no podía ser suya,
que no era la fuerza de don Eusebio, que era la fuerza de otra cosa que lo estaba usando como si fuera una marioneta. La puerta se abrió sola, el aire de afuera entró como un golpe, frío, denso, con ese olor a tierra y a algo viejo y podrido que ahora era tan intenso que me revolvió el estómago. Mi padre pisó el umbral, y en ese momento, desde el cerro, llegó un sonido. No era el viento, no era un animal, era una voz larga, monocorde, pronunciando algo en sílabas que no formaban palabras de ningún idioma humano que yo pudiera reconocer. Una voz que venía de muy lejos pero que sonaba dentro de mi cabeza como si estuviera pegada a mi oído, y en el maizal, entre las plantas, vi las formas. No eran una, eran varias, altas, muy altas, delgadas, paradas entre las filas de maíz completamente quietas, sin moverse, sin hacer ruido, solo ahí, mirando. No tenían ojos que yo pudiera ver, pero sabía que miraban. Lo sentía en la piel, en los huesos, en algo más adentro que los huesos. Mi padre extendió los brazos y empezó a caminar hacia ellas. Me lancé. Lo agarré del torso por detrás. Grité su nombre. Grité a mi madre. Grité como no había gritado desde niño, con toda la voz que tenía, porque en ese momento supe con una certeza absoluta y visceral que si mi padre llegaba hasta esas figuras, no regresaría. Al amanecer llevé a mi padre con doña Refugio. Ella lo revisó, lo olió, le miró los ojos, le tomó las manos y examinó las palmas en silencio por un tiempo que se me hizo eterno. Luego me miró a mí. La limpia ya no va a servir, Aurelio. ¿Por qué? Todavía nos quedan días. No es un asunto de días. Hizo una pausa larga. Esto empezó antes, mucho antes de las 3 semanas. ¿Qué quiere decir? Lo que tu padre tiene, esto lleva años, décadas. Me miró con una calma que era más aterradora que cualquier alarma. Hijo, ¿tú sabes por qué se llama así el cerro? ¿El cerro del que espera? No. Porque lo que vive ahí lleva esperando desde antes de que nacieran tus abuelos. Escoge a alguien de una familia, un hombre de trabajo, de tierra, de raíz, alguien que le pertenezca al campo, y espera. A veces espera 20 años, a veces 40, hasta que esa persona está lista. ¿Lista para qué? Para reemplazarlo. Un silencio total se instaló en el cuarto. ¿Reemplazar a qué? Doña Refugio puso su mano sobre la mía. Fría, muy fría, a lo que vive en el cerro, hijo. Esas cosas no son eternas. Se gastan. Necesitan un cuerpo nuevo. Un cuerpo de alguien que conozca la tierra, que huela a campo, que tenga raíz. Tu padre fue elegido hace mucho tiempo. Antes de que tú nacieras, me quedé sin palabras, sin pensamientos, sin nada. ¿Hay algo que se pueda hacer? Ella me soltó la mano. Eso depende de si tu padre quiere que se haga algo. Lo miré. Estaba sentado en la silla, quieto, con las manos sobre las rodillas, con esa expresión en los ojos que yo había visto esos últimos días, ese brillo extraño. Y entonces mi padre hizo algo que no esperaba. Sonrió, una sonrisa lenta, tranquila, que no era una sonrisa de miedo ni de locura. Era una sonrisa de alguien que ya tomó una decisión. Aurelio, dijo en voz baja, lleva muchos años esperándome. No es justo hacerlo esperar más. Esa misma noche mi padre desapareció. Lo buscamos durante semanas. La policía, los vecinos, todos los hombres del rancho. Nunca encontramos el cuerpo, pero encontramos algo en el maizal, en el lugar exacto donde lo había visto de rodillas con los ojos en blanco. Una figura trazada en la tierra, un hombre de pie, con los brazos extendidos, con una cabeza que no era de hombre. Alrededor de esa figura, en la tierra húmeda, las huellas de pies descalzos que entraban al cerro, y ninguna huella que saliera. Eso fue hace 4 años. El rancho sigue ahí. Mi madre vive con nosotros ahora en la ciudad. No quiso volver nunca. Yo volví una vez, el año pasado, a ver cómo estaba la propiedad. Maizal seguía crecido, aunque nadie lo había sembrado. Y cuando me paré en el borde, mirando hacia el cerro,
Sentí algo que no había sentido desde aquella noche. El zumbido, muy bajo, muy lejos, pero ahí. Y entonces entendí lo que Doña Refugio no me dijo directamente, pero que estaba implícito en todo lo que sí me dijo. Lo que vive en el cerro no elige una sola vez por familia, elige una vez por generación. Y yo soy el único hijo varón de don Eusebio. Si llegaste hasta aquí eres de los valientes. Pero cuidado, porque ahora ya sabes demasiado. Suscríbete y activa la campana. La próxima historia es aún más oscura. Y recuerda siempre, te están mirando.